de Salut 4.0, temps per la salut bucodental de la mà dels nostres odontòlegs de referència. Avui ens acompanya la doctora Cristina Martínez Almoina Rifà, professional de la Unitat Dental Maxil·lar i Facial UDEMATS a Palma. És llicenciada en odontologia, amb més de 10 anys d'experiència en aquest camp, màster en ortodòncia, postgrau en odontopediatria i compta més en la certificació Invisalign en ortodòncia invisible i en arc en recte. Al mateix temps, la doctora Martínez Almoina és membre de la Societat Espanyola d'Ortodòncia i també de la Societat Espanyola d'Odontopediatria. A la nostra convidada abordarem avui el tema de la utilització de l'ortodòncia en el pacient adult i centrarem una part important del programa en una de les més modernes opcions de l'ortodòncia moderna, com són els micropens. Doctora Cristina Martínez Almoina, molt bon dia. Gràcies per estar un divendres aquí amb nosaltres. I la veritat, a Salut 4.0 i a Canal 4 Ràdio i també, com no, a Canal 4 Televisió. Quines són les característiques d'aquest canvi direccional experimental, diríem, per l'ortodòncia? Pues yo creo porque hace ya unos años, bueno, décadas, era raro el niño que llevara aparatos. Era un tratamiento pues muy costoso y no todas las familias podían hacerse cargo de ello. Entonces ahora existe una población adulta que no tuvo la opción de llevar ortodoncia. Por eso hay tantísimos adultos que sí lo precisan por ese motivo, porque hace años pues, no pudieron ponérselo o porque a lo largo de su vida dental pues, han sufrido cambios en su boca y ahora lo precisan. Entonces, se ha incrementado muchísimo lo que es el porcentaje del paciente de ortodoncia. No estaría igualado a lo que son los niños, pero sí que el 30% del adulto no... O sea, el adulto a partir de 30 años. No el adulto de 18, sino adulto de verdad. Què cerca, doctora Martínez Almoina, el pacient adult en l'ortodòncia? Diríem, quines són les seves principals necessitats quan acudeix a un tractament d'aquestes, diríem, característiques? La mayoría de los casos es porque van a su dentista de confianza, su dentista convencional, y le aconsejan reponerse las piezas ausentes. ¿Qué pasa? Que como hace muchos años no tienen lo que son esos dientes, pues a la hora de colocarse la pieza no estaría funcionalmente correcto. Se acumularía comida porque las piezas vecinas están inclinadas. Entonces dicen, bueno, pues para ponerme una pieza, gastarme un dinero... Y aunque pueda masticar mejor, no esté perfecta, dice lo primero, pues entonces me voy a poner ortodoncia, mejoraré de paso la parte estética, porque a casi todo el mundo no le gusta según cómo tiene según qué diente, y entonces ya hace como la rehabilitación general de toda esa boca. Sí. En quins casos, doctora Martínez Almoina, i situacions, és convenient l'utilització de l'ortodòncia i en quin cas és millor optar per altres alternatives? Perquè avui en dia, vostè ho deia, en l'inici, els infants, tots volen, n'hi ha fins i tot que tots que diuen, jo també vull els aparatos, no vull ser diferent. Està de moda. Està de moda, però sobretot en quines situacions a un adult que estan parlant? En el adulto se aconsejaría poner lo que es ortodoncia cuando no se mastica correctamente. Si solo tengo un par de contactos en lo que es la boca y la mitad del resto de la boca está ausente, ahí se aconsejaría por la funcionalidad. Porque hay veces que te vienen por estética y ya tienen unos problemas periodontales, problemas en la encía y en el hueso, que si pusiéramos ortodoncia lo podría perjudicar. Entonces dice, riesgo-beneficio, mejor buscamos otro tipo de solución. Claro. Que ahí entraría toda la parte de odontología, de prótesis fija o implantes, sin necesidad de colocar los dientes en su sitio. Pot ser, però, un dels problemes que a vegades s'ha dit que presenta l'ortodòncia és l'aspecte, diríem, estètic dels aparells que se col·loquen en la boca del pacient. Vull dir, un infant els pot col·locar i calla als adults.
però un adult, allò de dues brackets que se vegin, se dona com que, bueno, ¿dónde voy con esto? Quines opcions hi ha per resoldre aquesta inconveniència, si és que n'hi ha? El bracket existe, lo que son los brackets convencionales, ese bracket, ese botoncito que va colocado en el exterior del diente, y de ahí podemos entrar dentro de lo que son las clasificaciones de los materiales. Existe el material más metálico, que es el que más se ve, el típico que llevan más los adolescentes, y luego está lo que es el material estético, que ya tienen, son de unos materiales que ya no cambian de color según se fume, tabaco, vino, cafés, ¿vale? Entonces todo eso sería ortodoncia convencional. Luego estaría la ortodoncia invisible, y dentro de la ortodoncia invisible la clasifican esa ortodoncia que es lingual, que va por la parte de dentro de los dientes. Sí. Pero claro, ahí sí que cambia un poco la manera de hablar del paciente. Claro. No porque la lengua no puede apoyar. Contacta. Sí, aunque se ha mejorado muchísimo el diseño del bracket, pero sí que es verdad que la higiene, tienes que elegir muy bien a ese paciente, no todo el mundo lo puede llevar. Y luego está dentro de la ortodoncia invisible, aparte de la lingual, que está por dentro, todo lo que es ese removible, el Invisalign. Bueno, el Invisalign es una marca comercial, pero es lo más conocido, porque son esas férulas transparentes, los alineadores transparentes, que dan una calidad buenísima al paciente, porque se la puede quitar se la debe quitar para las comidas, para cepillar, y si tiene algún evento, pues va sin nada. Entonces, lo que pasa es que todos estos, la ortodoncia que no es convencional es un poco de elección mutua del paciente y del profesional, porque no todo el mundo se la puede poner. Però perquè a quines tipologies responen els pacients adults que decideixen someter-se a una ortodòncia? El paciente adulto es ese paciente que tiene los dientes mal posicionados desde el principio de su vida, ¿vale? O porque por el hecho de haber ido perdiendo piezas, esos dientes vecinos se han ido descolocando. O sea, esa malposición ha ido en aumento a lo largo de los años. Y luego hay gente que funcionalmente mastica bien, pero estéticamente no le gustan. Entonces, ahí pues sí que es verdad que ese es el paciente como más agradecido, porque busca la estética, tiene una boca poco complicada y se lo puede ir así colocando sin mucha dificultad. O sea, casi todo el mundo a día de hoy se puede poner ortodoncia. Sí que es verdad que es importante la salud periodontal. Primero va la salud periodontal y después vamos nosotros, va la ortodoncia. Sí. Lo marca ahí. Sí, el hecho de llevar ortodoncia o no. Boca sana y después ya podrán desortodoncia. Exacto. Cuando vienen, les haces plan de tratamiento y siempre remites primero saneamiento. Aunque lo tengas bien, primero saneamiento, porque no puedes empezar a colocar los dientes teniendo aunque sea un poquito de inflamación de la encía, porque si no sabes que luego va a ir a más. Entonces eso es un error. Entonces, siempre es muy importante col·laborar con el odontólogo. Però vostè, doctora Martínez Moliner, m'estava explicant que hi havia tres importants tractaments d'ortodòncia, que eren els brackets convencionals, els que van intrabucal i després aquests... Quita i pon. Quins són els que es trien els adults? On els poden triar ells o, efectivament, és una decisió de l'odontòleg? Es una decisión del odontólogo, siempre. El ortodoncista manda. Doctor Martínez, jo venc i dic, escolta, jo m'ho vull col·locar... Negociamos. Vale. Negociamos. Vale, perfecte. Sí, siempre hay que negociar un poco. A ver, jo vull aquestes que se duen en dit... Pero, ¿sabes? Hay que ir un poco encauzando al paciente, porque es que, claro, el paciente adulto viene y lo quiere todo. Y viene y dice, es que me gustan tus dientes, quiero tus dientes. Es que mi mujer, mi pareja, mi amigo, es que tiene unos dientes y dices, ya. Sí. Pero eso no lo podemos conseguir. Entonces hay que ir un poco enfocando. Sí que es verdad que el paciente, si tiene un problema, se lo enseñas, lo ve, lo entiende y entonces se deja aconsejar la mayoría de las veces. Sí. Luego hay muchas veces que dices, mira, yo lo siento, pero es que si hacemos este tratamiento, vamos a tener estos problemas.
I jo no me quiero hacer cargo. I parlant de problemes, quins són, diríem, els principals riscos i limitacions que presenta la utilització de l'ortodòncia en el pacient adult? La limitación básica, volvemos, es el tratamiento periodontal, la enfermedad periodontal que tenga un adulto. La enfermedad periodontal es desde una gingivitis, que es esa inflamación de la encía, a poco ir perdiendo encía y hueso. Entonces, lo puede tener también un adulto, ¿vale? Esa es la limitación fundamental. Luego existen limitaciones que los dientes, por la mal posición que han ido teniendo a lo largo de su vida, se han ido desgastando. Entonces, por mucho que enderecemos, hay veces que uno tiene un diente más corto, un diente más largo, un diente redondo, un diente picudo, y dices, después de la ortodoncia va a haber una parte de restauración estética si uno quiere tener los dientes perfectos. Una cosa es enderezar lo que son los pilares y luego esa fachada bonita, ¿vale? Entonces ahí el paciente lo tiene que entender. Hay veces que dice, por tener la ortodoncia de repente voy a tener todos los dientes blancos. No tiene nada que ver. Pero es esa imagen de boca de ortodoncia, de dientes perfectos colocados y blancos. Y dices, bueno, partimos de una base que eso nos limita. Luego hay gente que igual, como han ido teniendo esa malposición, es un paciente adulto y la boca le ha crecido de una manera. El adulto ya no crece más. No podemos ensanchar hueso, disminuir mandíbulas, ¿vale? Como en el paciente infantil sí. Entonces, decimos, facialmente nos miramos al espejo, seguiremos siendo la misma persona. Si no nos gusta algo esquelético, tenemos que pasar a cirugía, ¿vale? Entonces ahí hay una limitación que al paciente se tiene que gustar a sí mismo, sus dientes, su encía, su color. Si no, eso lo cambiaremos con otras cosas aparte de la ortodoncia. Doctora Martínez de Moya, l'ortodòncia hem de dir que experimenta una evolució continuada i progressiva, i en aquest sentit jo crec que val la pena destacar el paper que estan desenvolupant els micropens, si no ve malament. En què consisteix i quines són les seves funcions? El microtornillo, primero cuando al paciente le dices vamos a poner un microtornillo, no, un microtornillo, ¿cómo es? ¿Qué me van a poner? Es un elemento muy pequeñito, es como les decimos que es como un piercing muy pequeñito, se pone muy poca cantidad de anestesia, es mínima, casi podrías ponerlo solo con la pomadita, o sea que no es invasivo, ¿vale? No es un implante. Entonces es un elemento accesorio para ese paciente adulto que como no crece el hueso o tiene los dientes más delicados y no puedes hacer tanta fuerza de anclaje, colocas esos microtornillos, ese pin, a nivel de la encía, encima, digamos, de lo que son los dientes. Y ahí nos podemos agarrar con unos elementos accesorios como unas gomitas o unos muellecitos para ir traccionando de los dientes y llevarlos a la posición que queremos. Hay dientes que están tumbados y pones unos microtornillos en esa parte superior y vas haciendo poco a poco como un efecto de palanca para ir enderezando, y al ser una estructura dura no lesionas a los dientes vecinos. Entonces, ahí la verdad que se abrió una gran ventana, una gran solución para todo el problema a veces que se limitaba. Dices, hasta aquí han llegado y ya no podemos mover más los dientes porque los perjudicaríamos. Quins són els principals avantatges que té la col·locació de micropens per l'usuari? Primero, porque es una solución poco dolorosa para ellos a nivel dental, a nivel de sensibilidad de lo que son los dientes, de mover esos dientes, porque al haber un extremo fijo, pues los dientes no notan tanto lo que es la presión. Luego, no necesitas tanta colaboración del paciente, que se ponga, que se quite ellos solo lo que son las gomitas, porque al ser un elemento pequeño, los utilizamos nosotros. Ellos no pueden hacer uso de ahora me lo pongo, ahora me lo quito. Entonces, sabes que en el momento que tú has colocado esa fuerza, va a ir haciendo siempre la acción. Y después, que si no lleváramos los microtornillos, hay movimientos que no se podrían realizar y el paciente se quedaría pues con la pieza como está. Hay movimientos de intrusión, de
poner una muela hacia arriba, porque poco a poco con los años ha ido perdiendo, que si no pudiéramos poner el microtornillo, esa muela se nos queda abajo. Entonces hay movimientos dentales que no se podrían realizar con la ortodoncia convencional. En general, i tot i que cada cas és diferent, quants de micropens es poden o solen col·locar i quin és el seu temps d'ús? Siempre suelen ser números pares por ser un movimiento simétrico. Si haces fuerza por un lado, la tienes que controlar por el otro. Entonces, suelen ser mínimo 2 y normalmente máximo 4. No... I quines són les principals etapes d'una operació de col·locació de micropens? Es muy fácil. A nivel local se pone... se pone un poquito de anestesia y se coloca con la misma mano. No necesitamos un motor para colocarlo. Y la retirada es lo mismo. La retirada ni siquiera necesitaría lo que es la anestesia. Nosotros ponemos un poquito de tópica porque es una cosa ya de aprensión de hacerlo sin. Y en 15 minutitos lo tenemos liquidado. I el postoperatori és complicat per al pacient? Vull dir, ja que dius... Explicas por si acaso. Sí. Por si acaso siempre explicas que, bueno, mejor tomarse algún antiinflamatorio, por si notan alguna molestia, y un poquito siempre de algún gel de clorhexidina, de herida, por si acaso. Pero no tendría que tener ningún tipo de efecto secundario. Anem a veure, ara, doctora Martínez Almoina, quina és la tasca de supervisió que han d'efectuar vostres, odontòleg, en relació a la col·locació del micropen per tal, diríem, d'assegurar que el procés ha estat, diríem, culminat, acabat positivament. El microtornillo se coloca, ¿vale? Y como es un elemento accesorio al tratamiento de ortodoncia, le vas haciendo la revisión a lo largo del tratamiento de ortodoncia. Sí que es verdad que cuando se coloca, en vez de esperar pues tal vez esas 4 semanas a ver al paciente normal, le haces una revisión a las 2 semanitas, pero no se tiene que hacer nada más importante. Al no ser invasivo, no existe mayor problema. És molt, diríem, engorrós per al pacient dels micropens? Vull dir, no. Vull dir, allò que sents aquell pernada... No, el paciente, claro, no le pones el microtornillo sin llevar nada en la boca. Entonces, claro, están acostumbrados a tener un montón de botoncitos en los dientes, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ya sabe lo que son las presiones de ortodoncia, entonces no le viene de nuevo. Sí que la palabra es un poquito... Ahora me van a clavar algo aquí, ¿sabes? Pero és muy pequeño, muy, muy pequeño. Anem a veure, avui en dia, doctora Martínez Almoina, la instal·lació de micropens és una demanda molt generalitzada en pacients adults, o podríem dir, en qualsevol cas, que és una demanda que va, diguem, creixent amb el temps. Es en aumento. El paciente primero no te lo pide, porque no... Jo ara hi he vengut i no hi he demanat. M'hi has agradat més aquest invisible. No lo pide. Sí que es verdad que hay algún paciente que se informa mucho, lee mucho por internet, pero en general no lo piden. Sí que es verdad que se lo tienes que decir y se lo tienes que aconsejar, enseñar, explicar, que no pasa nada, que se lo tienen que poner, porque si no, no podríamos llegar a este resultado. Y no todos los adultos, ni mucho menos, se lo colocamos. Sí que es verdad que dices, ay, si lo hubiera planeado desde el principio, porque claro, en mitad de un tratamiento no le puedes decir, y ahora vamos a poner un microtornillo. Claro. Bueno, o nosotros no somos de esta opción. Nosotros siempre explicamos todo el plan de tratamiento antes, para que no sea de repente una improvisación. Sí que es verdad que hay veces las bocas sorprenden y no llega a lo que uno había calculado, pero en realidad el paciente que se le aconseja microtornillos lo sabe antes de iniciar el tratamiento, que va a llevar los microtornillos. I ja per anar acabant, doctora Martínez Almoina, quins aspectes li agradaria recordar o destacar de tots aquests que hem anat tractant durant el programa d'avui, d'aquesta importància de l'ortodòncia, sobretot en els adults, que és una que hem pogut recuperar els que no van tenir la sort de tenir-ho quan eren joves. Sí. Lo más importante es que el paciente adulto tiene que conocer su boca, cómo tenía los dientes cuando le salieron y cómo tiene la boca actualmente. Entonces, ahí existe una limitación natural y fisiológica de él.
Entonces, uno tiene que saber que, aunque quiera colocarse los dientes en su sitio, tiene unas limitaciones en su boca por lo que ha ido sufriendo a lo largo de los años. Eso es básico. Y durante el tratamiento de ortodoncia tiene que ser consciente de los cuidados que necesita su boca. No solo por llevar ortodoncia ya está, sino que tiene que extremar higiene, salud periodontal en general, tiene que seguir haciendo sus mantenimientos, sus revisiones con su odontólogo, todo exactamente igual, porque hay veces que se despreocupan y ya está. No, tienen que seguir los consejos de la ortodoncia, acudir a sus citas de revisión periódicas. Entonces, ser un poquito constantes, porque si no el tratamiento, por mucho que uno quiera, por mucho que lleve el braque mejor del mercado o el tratamiento alineador estético más costoso, más bonito, claro, si él no colabora, claro, la ortodoncia no es mágica. Entonces, eso es lo más fundamental. Lo més important. Doctora Cristina Martínez Almoina Rifà, odontòloga de la Unitat Dental Maxil·lar i Facial UNEMATS, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Molt bé, d'aquí un parell de metres. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu.